Bueno, A ver, en este momento le vamos a platicar acerca de nuestro proyecto Juchitec. La materia es Economía de la Educación. Bueno, antes de comenzar, nosotros queremos que nos platique acerca de su trayectoria académica. O sea, como docente, que se presente. pero específicamente sobre qué aspecto o en qué sentido de mi trayectoria. Mi Eh, experiencia con los alumnos, mi experiencia en cuanto a la práctica como tal, o formación, no sé, ¿en qué sentido? a la práctica y a la formación. Eh, Bien, pues ha sido muy grata, muy amena y en realidad yo creo que donde hubo mayor marca en cuanto al el acceso a las herramientas tecnológicas, siempre ha sido una limitante, ¿no? No todos cuentan con una computadora, con un teléfono inteligente, pero bueno, al ser presencial traíamos de alguna manera como que esa ventaja y que pues no nos afectaba del todo, ¿no? Sin embargo, durante el tiempo de pandemia fue donde como profesor y a veces con tristeza te das cuenta que no todos los alumnos cuentan con un teléfono inteligente, les vuelvo a repetir, con una computadora, con conexión a internet y muchas veces están ubicados en zonas donde pues tampoco la cobertura es al 100%, ¿no? No es la deseable. Entonces esto por supuesto tiene un impacto. Tanto en el alumno, por supuesto, directamente como en uno profesor que tiene que estar de alguna manera diversificando más los medios de comunicación con ellos, ¿no? Por ejemplo, hacer uso del WhatsApp, aunque de repente si hablamos de esas limitantes ya mencionadas, pues muchas veces hay alumnos que ni así, ¿no? Entonces, son puntos que de repente, aunque no lo crean y ojalá no les toque situación como esta ya siendo profesionales de la educación, porque créanme que sí, a veces preocupa, es preocupante ver que muchos alumnos que tienen todas las ganas, todo el interés, toda la disponibilidad, pero pues los recursos no lo apoyan, ¿no? Entonces, muchas veces esto es bastante triste. Así es, maestro. Pues muchas gracias por dar esta pequeña introducción acerca de pues, lo que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años, que fue algo sorpresivo para todos, más para los docentes porque ellos tuvieron que cambiar muchas de sus clases a modificarlos a manera virtual. No estaban preparados al 100%, conocían algunas herramientas, pero todavía no completamente. Y bueno, les voy a comentar un poco del proyecto. Bueno, el nombre del proyecto es Juchitec. Juchitec se creó con el propósito de ayudar a todos los estudiantes universitarios que no cuentan con la economía suficiente para acceder a una plataforma de paga. Con este proyecto, nosotros vamos a recomendar herramientas tecnológicas que son gratuitas, en donde los Juchimanes gastarán dinero, porque sabemos que muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos en la universidad, pues no contamos para pagar estas plataformas y en ocasiones pues son útiles, pero hay otras opciones que son gratuitas y que traen las mismas herramientas. Bueno, en este momento está presente mi compañero Víctor y mi compañera Carla, y cada uno de nosotros le vamos a hacer 2 preguntas. Okay. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué tan importante considera usted que los alumnos tengan las habilidades y conocimientos adecuados referente al uso de las herramientas tecnológicas? Es de suma importancia porque a mi consideración y creo que la de muchos, la mayoría, pues actualmente vemos cómo los entornos han ido cambiando, ¿no? Algo que vivimos precisamente ahora recientemente con la pandemia es que pues, nos fuimos a esa modalidad en línea, ¿no? Y eso dejó de manifiesto, entre otros, un factor muy importante, al menos en nuestra universidad, ¿no? Que no estamos preparados o no estábamos preparados para enfrentar esa situación. Sin embargo, también hay que reconocer que dejó también de manifiesto una cuestión muy importante, que es esa capacidad de respuesta que se tiene, ¿no? Tanto de parte de los administrativos, por supuesto, como de los profesores, de los alumnos, porque sin duda, pues son ustedes también quienes se vieron forzados a esta parte, ¿no? De lo presencial, de estar en un plan
que obviamente está diseñado para lo presencial. Hacerlo migrar temporalmente a la parte o a la modalidad de línea, pues sí cuesta mucho, ¿no? Y ya lo vivimos. Entonces, no solo por esa parte, ¿no? Por las circunstancias que de repente puedan irse de alguna manera presentando, sino que además las empresas van de alguna manera ya migrando a esa parte, ¿no? Hacer las cosas a través de la tecnología, porque como sabemos, pues abaratan sus costos. Entonces, en ese sentido es importante desarrollar esas habilidades tecnológicas, vamos a decirlo así, para que el alumno, bueno, más bien el egresado ya de alguna manera pueda contribuir a la institución de alguna forma para que pues también a lo mejor abaratar los costos, ¿no? En cuanto a que pueda pues abarcar más alumnos o inclusive también que pueda ir en el sentido que debía de ser, ¿no? De ir ampliando la cobertura de, por lo menos de la institución educativa en la cual pueda en un momento dado insertarse, ¿no? Así es, maestro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pros y los contras al utilizar estas herramientas tecnológicas? Bien. Los pros es sin duda algo que ya conocemos, ¿no? Nosotros con esta pandemia pues han surgido nuevas aplicaciones, como tú dices, algunas de costo, algunas que son gratuitas, y eso nos va ayudando a explotar en los alumnos la creatividad, ¿no? La innovación. Van surgiendo nuevas formas tanto de enseñanza como de aprendizaje también, ¿no? Ustedes, los alumnos, han sido muy proactivos en ese sentido y rápidamente le entran a estas aplicaciones. Entonces, los pros es que les da la facilidad de aprender de una manera más dinámica, de una manera más visible, ¿no? De ser creativos, de estar entretenidos, se les hace más llamativa, ¿no? Ya te dije más de una pregunta, de un pro. Bueno, y obviamente, ¿cuál sería aquí la consecuencia, no? Algo muy importante, aquellos factores distractores que surgen, ¿no? Por ejemplo, si estamos bueno, en cualquier dispositivo que estemos, ¿no? Ya sea una computadora, una tablet o un teléfono inteligente, pues entre los factores, las redes sociales, ¿no? Esas notificaciones que por más que nosotros quisiéramos estar a lo mejor como ahorita, que estamos aquí en esta videollamada, pero suena mi dispositivo, pues ¿qué tengo que hacer? Automáticamente capta mi atención, ¿no? Se ha generado una dependencia tecnológica, desafortunadamente no solo en lo académico, sino también de alguna manera en esa parte social que, bueno, a veces la entendemos porque, digo, es nuestra naturaleza como humano estar en esa interacción, ¿no? Pero nos exige en ese sentido también como que establecer prioridades, establecer compromisos con nosotros mismos de saber en qué momento yo estoy, sí, haciendo uso de la tecnología, pero para la construcción del conocimiento, ¿no? No como para socializar, como que darle su espacio. Y yo creo que el principal reto o la principal desventaja, pues radica ahí cómo lograr de alguna manera convencer de lo importante que es el centrarse, el dedicarse, el comprometerse con la formación misma, ¿no? Y bueno, de esa forma hacer uso de la tecnología para lo que corresponde en el momento. Si estoy estudiando, si estoy en una conferencia, si estoy en un congreso, si estoy en una plática, pues centrarme en ello, ¿no? Dedicarme. Ya llegará el momento del día en el que yo pueda revisar mis redes sociales y todo lo que ustedes quieran. Por Así es. ahí, esa es una de las ventajas quizás, pero obviamente si nosotros le seguimos buscando, pues es lo que decíamos, ¿no? El acceso que se pueda tener parece un tanto paradójico, pero a estas alturas hay quienes a pesar de la pandemia no lograron o no logran adquirir los dispositivos que les permitan pues hacer uso de ella, o a lo mejor sí logran adquirir el equipo, lo que son las herramientas, pero les falta el acceso a la conectividad. Entonces, ahí esa es otra gran desventaja, ¿no? Un gran reto por ahí que tenemos nosotros. Y yo creo que valdría la pena, ahora que lo estamos mencionando, preguntarse, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con esto de la brecha digital? ¿Realmente la reduce o la hace más marcada, la amplía, ¿no? Porque yo creo que ese es otro de los grandes, de las grandes desventajas, ¿no? Y si nos vamos un poquito más a fondo, pues la parte que yo les mencionaba también al inicio, pues a lo mejor sí tengo los recursos para de alguna manera adquirir los equipos necesarios y contratar internet o no sé, pero a lo mejor la localidad donde yo vivo es una localidad donde no hay mucha cobertura, es una localidad donde es muy recurrente, no sé, ¿cómo llamarle? La intermitencia en la energía eléctrica
o las fallas en las coberturas, no sé, son tantas problemáticas que ya son de cuestión o de índole geográfica, pero que al final de cuentas afectan, ¿no? Yo creo que nos quedamos o resalto esas tres grandes desventajas, ¿no? Hay otras, pero resalto esas tres. Para empezar, el acceso, la distracción y sobre todo la ubicación geográfica. Así es, maestro. Muchas gracias por responder. En este momento mi compañera Carla Ivette les hará otras dos preguntas. Ok, bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla. Bueno, yo le voy a hacer dos preguntas. La primera es, desde su perspectiva, ¿qué interés merece la utilización de herramientas tecnológicas como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues yo creo que merece todo el interés. Debemos de alguna manera, si hablamos que tratamos de llegar a los alumnos para que de alguna forma se haga más ameno y más atractivo el conocimiento, pues lo de hoy son las tecnologías. Entonces, tenemos que llegarle a través de ello, ¿no? Dejando un tanto de lado, aunque sé que es imposible realmente dejar un tanto de lado la respuesta relacionada con tu pregunta, con la pregunta anterior de Rocío de las desventajas, pues yo creo que tenemos que explotar al máximo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es la forma en que el alumno lo podemos de alguna forma hacer creativo, hacer un tanto dinámico. Entonces, no podemos tampoco pretender estar o volver a lo clásico, a lo tradicional, de que sea uno el que está hablando y hablando, sino que de alguna manera involucrar al alumno, ya sea que a través de la tecnología explote su creatividad, que innove y sobre todo también que le permita ser reflexivo, sobre su propia práctica educativa. Ok, muchas gracias, profesor. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas tecnológicas conoce o recomienda usted a los alumnos para que puedan mejorar su rendimiento académico? Bien, las herramientas como tal, pues está la que conocemos, ¿no? Está la Canva, está de alguna forma, todas esas de Forms, todas esas actividades que nosotros hemos ido explotando, inclusive creo que ustedes ya las han usado. Hay sin fin, inclusive durante en las mismas redes sociales, ¿no? El Facebook, podríamos crear ahí grupos, podemos de alguna manera crear esa parte de los foros, ¿no? Y pues la que más usamos actualmente, ¿no? Teams, que bueno, hay algunas controversias por ahí, pero lo cierto es que está muy completa, ¿no? Nos da muchas opciones de que de alguna manera, pues ya, tenemos que entrarle, ¿no? Recuerdo en este momento las de Kahoot, hay muchas, la verdad que podrían irlas mencionando, pero que en este momento, por ejemplo, ahorita recuerdo la de Kahoot, ¿no? Entonces, son tantas que nos van dando a nosotros aplicaciones para ir creando páginas, para ir creando dinámicas que de alguna manera les permita a ustedes o a los alumnos, pues ir aprendiendo o ir reforzando lo aprendido mediante el juego, ¿no? De una forma más dinámica. Ok, profesor, muchas gracias. Ahora voy a ceder el lugar a mi compañero Víctor, que va a continuar. De acuerdo. Hola profesor, buenas tardes nuevamente. Un gusto volverles a ver y tratar con usted. Primera vez verlo en primera imagen de una videollamada. Bueno, mi nombre es Víctor, ya sabe. Mi nombre es Víctor Alfonso Estrada López. En esta ocasión pues le haré las dos últimas preguntas. La primera es, ¿considera que la implementación del uso de las herramientas tecnológicas en la educación humaniza o mecaniza el aula? Oh, sí pones a pensar, porque de alguna manera yo creo que el objetivo principal de la educación es humanizar, es sensibilizar, ¿no? A los alumnos, a los retos, a las necesidades, a las problemáticas que enfrenta la sociedad y específicamente como tal el mismo proceso, ¿no? El sistema educativo tiene muchas necesidades que solamente con cierto grado de sensibilidad podemos trabajar para atenderlo, superarlo o por lo menos irlo mejorando, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología, yo creo que ahí es donde se corre ese riesgo de ir perdiendo la sensibilidad, de enajenarnos de la realidad, ¿no? Sí es muy bueno todo lo que ustedes quieran, pero tenemos ese riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que pasa a convertirse entonces en un reto. Hacer uso de la tecnología, pero sin perder el sentido humanista, sin perder el sentido de pertenencia a esa sociedad y lo que
ella incluye, ¿no? Sí es mi sociedad, pero es mi sociedad con todas esas ventajas de internet, de las mismas herramientas tecnológicas, de avances tecnológicos en los diferentes sectores, en medicina, en salud, en cultura, en lo que ustedes quieran, pero que también sigue teniendo necesidades, sigue teniendo problemáticas que nos llevan, por supuesto, a hacer este proceso educativo cada vez más dinámico, más reflexivo y encaminado precisamente a esa solución de aquellas problemáticas, a que sean atendidas, obviamente sea a través de cualquiera que sea el medio que se lleve a cabo este proceso de formación, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser eso, debe prevalecer el reto de la educación de hacerlo de una forma humanista, ¿sí? Que no nos mecanice, que no porque estamos a lo mejor 100%, como vemos ahorita que hay asignaturas que es 100% en línea, que no nos mecanice, como ustedes dicen, ¿no? Ese término que ustedes emplean, no podemos perder ese sentido, ¿no? Yo creo que sin duda la educación es algo que requiere precisamente de eso, de mucha bondad, de mucho interés, nada de egoísmo, nada de olvidarme del compañero, porque precisamente la educación es eso, es la interacción con los alumnos, es la interacción cara a cara, es la interacción con las personas, es precisamente lo que requiere la habilidad de saber escuchar, de poder entender a la persona, ¿no? Muchas veces al alumno cuando te dice, es que no pude imprimir mi trabajo, ¿y qué haces? Pues lo traigo en la libreta o lo mando. No podemos ponernos a exigirle por qué, decirle, bueno, es que tenía que ser a la computadora y no. O sea, si es lo que el alumno tiene, si es su forma o los recursos con los que contaba, pues aceptarlo, ¿no? Entonces, y ahí es donde tenemos que ver ese reto, ¿no? No podemos enajenarnos de la realidad. No podemos querer por la misma desventaja que ya mencionaba hace rato, aplicar o hacer una planeación didáctica uniforme e inflexible. No, tenemos que hacer una planeación que sea flexible y que abarque y que contemple, que permita atender las problemáticas que se pudieran presentar en un momento dado. Víctor. Tuvo problemas. Sí, me imagino. Bueno, le haré la última pregunta. Okay. ¿Cree pertinente que los alumnos de Ciencias de la Educación reciban capacitaciones referentes al manejo e implementación de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo? Más que pertinente, yo lo creo como que, no sé, necesario, adecuado. ¿Por qué? Porque la educación, y yo siempre se los digo, y ahorita con tu pregunta, pues yo lo veo acorde, ¿no? Siempre se los digo, el sistema educativo se autoalimenta. Y jóvenes, si ustedes son los futuros formadores, si ustedes, porque acuérdense que la educación como tal solita no va a cambiar al mundo entero, no, va a cambiar primero a las personas que han de aportar para el cambio de la sociedad, y esas personas son los alumnos. Entonces tenemos que ir, yo creo que primero concientizar a los alumnos y hacerlo con mucho cuidado, y en esta capacitación que tú mencionas, pues debía tener no solo los aspectos tecnológicos, sino también los aspectos humanistas que precisamente veíamos y que tiene que ver con la pregunta que ustedes hacían hace un momento, ¿no? Que qué tanto podríamos correr el riesgo, ¿no? Yo creo que eso sería igual adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta capacitación podríamos incluir también la importancia, resaltar esa importancia de conservar el lado humanista, ¿no? Ese lado sensible y vamos a decirlo así, que es la razón de ser de la educación como tal, ¿no? Que es su naturaleza, el enseñar al otro, el irlo llevando a la par, que no se nos vaya quedando, que vaya desarrollando habilidades, conocimiento, destrezas y todo lo que sabemos que integran, por supuesto, las competencias. Ok, maestro. Muchas gracias por respondernos estas preguntas. Para nosotros fue un gusto que usted haya aceptado ser nuestro experto y que nos haya compartido sus conocimientos acerca de la tecnología, de esto que viene siendo la innovación de ahora y que en un futuro pues no sabemos qué va a pasar, pero la tecnología sigue avanzando, los avances están todos los días, no solamente hace 2 años, sino constantemente, y usted como maestro tiene que estar muy actualizado, y también nosotros como futuros docentes. ¿Algo que quiera agregar más?
No, solamente pues recalcarles esa parte, ¿no? Que de alguna manera pues hay un reto por ahí, hay un reto muy importante. Si bien esto de la pandemia nos dio, pues sí, un empujón, ¿no? Y sin duda tuvimos un gran avance, porque digo, pues ya tenemos un poquito, no al 100% como quisiéramos, como añoramos, ¿verdad? Nuestra división, pero bueno, ya tenemos un acercamiento a lo que posiblemente pueda ser ya en un futuro no muy lejano, pues el 100% de práctica como tal docente, ¿no?